Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a tener de Excel la clase número 1. Vamos a ponerle título a esto y vamos a ver algunos temitas que habían quedado pendientes de la anterior clase y que por ahí podríamos ahora, mientras estamos trabajando, hacer distintas prácticas. En esta clase número 1 yo ya dije aquí algunos temas que vamos a estar mirando, pero de cualquier manera quería conversar con ustedes en orden. Lo que primero vamos a hacer es saber que vamos a trabajar con hojas. Podría ser que ustedes tuvieran acá una hoja. Muchas veces está predeterminado que se abran 3 a la vez. Yo me posiciono sobre la hoja 2, que no tiene nada. Voy a hacer botón derecho y la voy a eliminar. Por lo mismo voy a hacer con la número 3, con lo cual me va a quedar una. Si yo quisiera agregar una hoja, con solo hacer clic allí, podría agregar una nueva hoja. La elimino porque quiero que también sepan que con botón derecho sobre esa hoja puedo cambiar el nombre. Puedo poner, por ejemplo, le vamos a poner directamente clase 1. En esta clase 1, ya vimos esto de trabajar con hojas, también podría copiarla, por ejemplo, botón derecho, la puedo copiar, crear una copia antes del final. Entonces me va a quedar la misma, la 1 y la 1 bis, y a esta le podría, por ejemplo, cambiar el nombre o cambiarla de lugar, poniendo botón izquierdo del mouse y cambiándola de lugar, y así podría hacerlo para un lado, para el otro. Esto está muy bien cuando nosotros tenemos en la misma planilla distintos meses, por ejemplo, o distintos días de la semana, o para distintos alumnos, en fin. Voy a borrarla porque en este momento no me interesa trabajar con una otra hoja. Me dice que podría existir, pero no tengo problema, lo voy a eliminar. Así que ya sabemos trabajar con hojas. Para que esto nos quede un poquito más lindo, yo les voy a sugerir que, si ustedes ven nuestro mouse, puede cambiar nuestro puntero puede cambiar. En este caso ven que el puntero cambió a flechitas. Si le hago doble clic con el botón izquierdo, puedo hacer que automáticamente el ancho de la columna vaya cambiando. Si yo lo tengo así y hago doble clic, va a tomar el ancho de la celda que más ocupada esté. Le voy a dar un formato diferente, por ejemplo, dentro del botón inicio, acá tengo distintos formatos. Por ejemplo, podría tener en el icono de formato tanto el alto de fila como algún otro formato de celda. Quiero decirles que, y aquí me aparecen todas las opciones de formato de celda. También, si yo me posiciono en una determinada, o por ejemplo en la columna, y le doy botón derecho, también tengo algunos formatos que podría dar de esta celda, así como aparecen de una manera, es decir, tanto por el icono que está en la barra de herramientas como con el botón derecho. Supongamos, bueno, que también quiero que tenga un recuadro, por ejemplo este, y que tenga un fondo. Vamos a ponerle este. Bueno, hemos trabajado con hojas y ahora vamos a llamar a las cosas por su nombre. Les adelanté en la clase que a cada uno de estos cuadritos lo llamamos celda. Si ustedes se ubican no con mouse, sino en el teclado, con los botones de flechita, los botones de la derecha podrían enviar hacia la derecha, los de la izquierda para arriba o para abajo
pueden dar la dirección hacia donde quieren señalar la celda con la que van a trabajar. En el caso de que yo quisiera marcar un rango de celdas, o sea, un conjunto de celdas, tengo que presionar la tecla de mayúsculas de la izquierda y luego con la tecla de las flechitas de las que le hablaba recién, puedo marcar un conjunto de celdas, siempre anclando en la primera que tenía y luego hacia un lado o hacia el otro. Esto nos da cierta precisión que a veces el mouse no nos da, sobre todo cuando los cuadritos son chiquitos. Así que ya conocemos que esto se llama celda. Toda esta, la D es toda una columna y toda la de 10 es toda una fila. Fíjense cómo cambia el cursor cuando no estoy. Por ejemplo, cuando el cursor se transforma en una doble línea, flecha bidireccional, eso hace que yo pueda trasladar de celda a celda lo que tenga. Supongamos que, por ejemplo, yo tuviera acá escrito un número X y yo quisiera que ese número se traslade hacia otro lugar. Fíjense, cuando cambia y se hace de doble celda bidireccional, eso hace que se pueda trasladar hacia otro lugar, que es lo que está haciendo. Si yo quisiera retroceder esa acción, podría ir al icono de deshacer y con eso volvería a la que tenía anteriormente. ¿Qué pasa cuando yo quiero, por ejemplo, repetir? Fíjense que hay un cuadradito pequeñito acá y cuando paso por allí el cursor se transforma en un signo más. Si yo arrastro, va a copiar y autorrellenar lo que yo acabo de hacer. Ahora fíjense que también existe, esto se llama, ahí estuve copiando, pero si yo tengo una lista con números, con determinados números, fíjense que puedo, si la señalo toda, arrastrando el cursor, y la arrastro sucesivamente, lo que hace es autorrelleno. ¿Por qué lo hace? Porque dentro del sistema existe una lista en la que completa todos los números. Fíjense lo que pasa si yo tengo distintos números, por ejemplo, estoy poniendo los pares y yo quisiera arrastrar, de esta manera se arrastraría de a dos en dos y completaría. ¿Qué pasa si tuviera, por ejemplo, lunes, martes? Con F2 edito y completo. Si tiene lunes, martes, por supuesto, entiende que lo que tiene que completar es la lista de lunes a lunes, de lunes a domingo. Y lo mismo pasaría si tengo enero, febrero. Imaginen ustedes lo que va a pasar. Todos los meses. Esto puede ocurrir de esta manera o de esta. Esta es una herramienta bastante interesante porque rápidamente podemos completar. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, pongo solamente ABC y ahora la vuelvo a trasladar? Vuelve a repetir la misma lista. ¿Por qué? Porque no intuye, porque no lo tiene cargado en las listas que ya están grabadas, que después de ABC tendría que seguir ABC, D, E, F. ¿De acuerdo? Lo mismo pasa con cualquier otra lista. Si yo pongo 1, 2, ¿qué va a pasar? Vamos a probar. En esta lo entiende. Si le pongo 20, 30, va a copiar la sucesión de a 10 en 10. Muy bien, esto que hacemos así funciona para un lado y para el otro, es decir, para vertical u horizontalmente. Bueno, todo esto se llamaba autorrelleno y ya con eso hemos practicado autorrelleno.
Les decía en la clase 1 que si yo señalaba algo, por ejemplo, quiero darle todo color a toda esta columna, la señalo y la puedo colorear. Lo mismo si yo señalo toda una fila con un determinado color, por supuesto la señalará entera. Otra de las cosas que está bien que llamemos con su nombre, vamos a sacar estas que estábamos trabajando. Otra de las cosas que tenemos que llamar por su nombre es el nombre del libro. En el nombre del libro es el nombre de este archivo. Si yo lo quiero guardar, le tendré que dar como nombre un guardar como para que le dé el nombre que yo quiera y la ubicación o la ruta de red en donde yo quiera guardarlo. En este caso, por ejemplo, yo quisiera guardarlo generalmente uno no lo hace en el escritorio, pero bueno, supongamos que lo quiero guardar en el escritorio como clase 1. Vean ustedes que ahora ya ha tomado nombre y por eso se llama clase 1. Podría ser que lo tuviera que abrir en otra oportunidad, entonces lo llamaría clase 1. Y si quiero llamarlo de otra manera, tendré que guardarlo como y no guardar, porque cada vez que va a guardar lo que haga sobre clase 1. Si yo quisiera que tuviera otro nombre, lo tengo que guardar como. Muy bien. Hago escape, con la tecla de escape para escape, como para irme y seguir trabajando. Con eso trabajamos con libros. Con respecto a los formatos ya los expliqué. ¿Qué pasa si yo quiero insertar? Supongamos que yo quiero insertar. Siempre para recordar, sepan que inserta. Si es columna, va a insertar una columna a la izquierda. Si no fuera así, yo nunca podría meter una columna antes de la A. No podría ser nunca. Entonces, si yo señalo, hago botón derecho y le pongo insertar, va a insertar una columna. Ahora, si yo me pongo en una celda y le digo insertar, viene 3 puntitos porque la lista continúa. Me va a decir si quiero insertar para arriba, poner un renglón, si voy a insertar una fila o una columna. Esto va a ser distinto, puede darme muchos errores, por ejemplo, si yo solamente inserto una celda y no todo un renglón. Vuelvo para atrás porque ahora quería explicarles qué pasa si quiero insertar. Cuando inserta, si yo señalo el número 1, va a insertar arriba del 1. Si no, no habría manera de insertar un renglón arriba de ese primer clase número 1. Entonces, si yo le pongo insertar y lo tengo todo señalado, es que va a insertar una fila completa. Muy bien. Y con respecto a eliminar, bueno, puedo eliminar una celda, puedo eliminar una columna, solamente tengo que hacer botón derecho y le puedo decir que lo elimine o lo puedo cortar. Si lo corto, solamente voy a cortar ese pedacito, lo que tengo señalado. Ahora, si voy a eliminar, me da las opciones de eliminar la fila, las columnas o esas 4 celdas que tengo en ese momento. ¿Por qué les estoy dando todas estas opciones? Porque en próximas clases van a venir ejercicios en donde se necesita cierta velocidad de trabajo y como muchos de ustedes no recordaban todas las posibilidades que tiene en el Excel, tenían que ustedes recordar algunos ítems para poder trabajar. Me falta de la lista de la clase número 1 el tema de ocultar. Supongamos que yo tuviera acá una serie de datos y yo quisiera ocultar estas dos, porque por ejemplo no son datos, las voy a señalar para que vean que ahora van a desaparecer. Entonces voy a señalar, botón derecho, ocultar, y allí no me aparece. Pero fíjense esto,
En primer lugar está la D y acá aparece la G. No están eliminadas la E y la F y están allí adentro, entre la D y la F. Como lo sé además, porque hay entre estos dos, entre D y G, hay un color diferente un poquito más oscuro. Lo mismo podría ser si yo quisiera ocultar esos cuatro. Hago botón derecho y le pongo ocultar. Si yo lo oculto, me queda salteada las filas de la 4 a la 9 y entre medias de ello hay dos que no se ven. Si yo ahora quisiera que aparezcan estas dos de acá, me pongo entre las dos y con botón derecho le pido mostrar. Allí aparecían las dos que no tenían. Ahora voy a pedir también que de esta manera muestre lo que estaba acá oculto. Tenemos ahora un tema con el del pegado especial. Supongan que yo les voy a dar ahora algunos extras. Por ejemplo, vamos a ver si yo edito, vamos a poner algo un poquito más largo, como por ejemplo trabajar, no sé si, los formatos de las celdas y de las columnas. Y yo acá también tuviera distintos nombres o números completas. Si yo quisiera no ensanchar la columna A, pero que todo este contenido de una celda apareciera en la misma, le voy a poner ajustar texto. Si yo pongo ajustar texto, entonces todo ese contenido queda dentro de una celda y el ancho de toda la fila quedó con un ancho superior, sin necesidad de que yo con el cursor lo tenga que mover. Le pongo ajustar y con eso ajusta el contenido de la celda. ¿Qué pasaría si yo quiero que me quede los formatos de las celdas y debajo me quede y de las columnas? Voy a la celda con F2 edito. Cuando estoy a continuación de la I, hago juntos la tecla Alt Enter y de esa manera cambia el renglón y va a pasar el contenido de lo que señalé hacia el renglón de abajo. Eso es muy útil cuando yo quiero ubicar cierta información en una celda de determinada manera. Ahora voy a ir al pegado especial. Cuando yo copio cualquier cosa que copie, por ejemplo con control C podría ser, o con la tecla copiar, y luego quiero ubicarlo, quiero copiarlo en algún otro lugar, yo podría decir que lo pegue de modo especial. ¿Por qué? Porque puede ser que yo quiera pegar todo, por ahí si no lo entienden de esta manera, más abajo están las indicaciones, lo repito para que ustedes lo vean, pegar, pegado especial, estas son opciones habituales que aparecen, pero si no, en pegado especial aparece escrito qué quiere decir. Por ejemplo, puedo pegar todo, si tuviera dentro una fórmula pegaría solo la fórmula, o puede ser que solo pegue el formato, ahora lo vamos a probar. Hay más cosas para resolver y para conocer, pero supongamos que le diga que solamente quiero que me pegue el ancho de columna. Entonces lo único que toma es el ancho de columna que yo tenía ahí. Supongamos que acá yo quiero copiar y lo quiero pegar acá, pero solo quiero, como pegado especial, solamente el formato. Entonces, lo que va a estar acá es el formato que tenía acá, por las formas que tenía. Bueno, esta ha sido la primera clase. Espero que les haya gustado. En la próxima seguiremos con los cálculos.